Buenas tardes, estimados y estimadas alumnas de Puntaje Nacional. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¿Estoy muteado? Sí, ahora sí, ya, gracias Pamela. Yo me había muteado, ¿no? Se me olvidó sacarlo. ¿Ya? Junto con saludarlos, ya me avisaron, no, ya me avisaron, que ya me lo sé de memoria. Me avisaron que estamos todos bien. Vamos a ver nuestra clase de biología de material genético que se basa en estructura y función del ADN, dogma de la biología molecular, transcripción y traducción. Hoy día tenemos esas clases hostiles de biología. La gente que me nos dice, a mí me carga la biología, en realidad le carga la biología por clases como esta, donde hay mucha materia, mucho texto y de verdad yo intenté eliminarlo lo más posible, pero no pude hacerlo. Por ahí nos da un dato, ganó el Ajax, nos dice Crispy. No sabía. Buen dato. Gracias por avisarme. Habíamos visto antes membrana plasmática e interacción célula-ambiente, los distintos sistemas de transporte pasivo y transporte activo. En transporte activo nos quedó pendiente hacer la diferencia entre transporte activo primario y transporte activo secundario. Yo voy a hacer la próxima clase un pequeño resumen. Vamos a trabajar con el temario DEMRE que ya se liberó y les prometo la diferencia entre transporte activo primario y secundario. Por ahora les anticipo que el primario rompe directamente el ATP y saca de ahí energía, y el secundario se aprovecha de otro transporte pasivo para utilizar su energía y llevar a cabo el transporte activo secundario. ¿Ya? Lo vamos a ver en detalle en la próxima clase. Les pido disculpas sí, a los que me habían pedido eso y les dije que lo iba a hacer hoy. ¿Ya? Pero vamos a ver hoy estructura, el dogma de la biología molecular, que es muy importante, transcripción y traducción, material genético. Ya que ya me estaban dando el dato del resultado de la Champions League y del fútbol, a mí me gusta mucho el fútbol, me gusta siempre partir las clases de material genético con un ejemplo futbolístico. Perdónenme las personas que no les gusta el fútbol o que no les interesa, que es válido. Hace un par de años todavía existe, pero hace un par de años un futbolista que se llama Sergio Agüero, el Kun Agüero, un delantero que juega en Inglaterra, ahora muy bueno, muy goleador, tuvo un hijo con la hija de Diego Armando Maradona, que es probablemente uno de los 5 mejores futbolistas de la historia. ¿Ya? Entonces ese hijo, ese ser humano que nació, que se creó, era hijo de un gran goleador a nivel mundial y era nieto de uno de los mejores futbolistas de la historia. ¿Qué fue lo que dijeron los medios o lo que pensamos todos cuando nació esa guagua? Fue que esa guagua iba a tener unos genes ideales para ser futbolista. Nosotros hacemos esa relación directa, la hacemos inconscientemente. Yo tengo buenos genes, o esta niña tiene buenos genes por su madre, cosa que dicen algunas personas. O no, yo lo saqué esto por culpa de mi papá. ¿Ya? Y le echamos la culpa a los genes por un montón de cosas, cuando en realidad nosotros sabemos que los genes son el banco en el cual se guardan las coordenadas para poder sintetizar las proteínas que va a necesitar la célula. ¿Ya? Ahí los que no entendían de fútbol no se preocupen, si era un ejemplo. ¿Ya? Pero nosotros ocupamos la palabra genética, genes, como algo muy trivial, como en el fondo que nosotros heredamos las características de nuestros padres, pero tenemos una definición de la biología molecular que ya nos está orientando hacia otra concepción de ese concepto, valga la redundancia. ¿Ya? Sin embargo, no es tan errada esa manera de ocupar los genes. Recuerden que Mendel, por ejemplo, que el padre de la genética, es una persona que nunca vio un microscopio, que no sabía de biología molecular, pero aún así, mediante este seguimiento de características que se iban heredando, él ya entendía esta idea de los genes. Nosotros hoy día no nos vamos a preocupar de la herencia, de la parte que ya vamos a tener un módulo completo de eso, sino que nos vamos a preocupar de la parte molecular del material genético, y para eso tenemos que hacer hincapié en la molécula de ADN. ¿Ya? Las células, almacenan su información genética en esta gran molécula que se llama ácido desoxirribonucleico, y por lo cual, por sus siglas, se llama ADN. Me habían hecho un meme que decían que yo digo ADN, DNA, DNA, DNA. Sí, se me enreda. A los que estudian ciencias les recuerdo, se lo he dicho un par de veces, que desde el primer año van a tener que leer todo en inglés. Y en mi caso,
A mí no me gusta ocupar las palabras en inglés, me carga esa gente que habla con Spanglish, pero a mí en mi mente ya tengo que reconocer que se me enreda, ¿ya? ADN y DNA es exactamente lo mismo, una es en inglés y la otra es en español, pero a los que les toque estudiar algo de ciencia lo van a tener que leer muchas, pero muchas veces en inglés, porque nosotros como latinos no pudimos dominar el mundo de la ciencia, nos ganaron los anglosajones. La molécula de ADN es un polímero, una gran molécula con repeticiones de monómeros de cientos o miles de nucleótidos, que en realidad son estos monómeros que se van a ir repitiendo. Los nucleótidos van a ser de 4 tipos y se va a generar un sistema de codificación como si fuera un abecedario. Con esos 4 tipos de nucleótidos se van a ir ocupando estas 4 letras para armar esta palabra gigante que sería nuestro código genético. Por ahí me dice Francisco que el meme lo hizo usted. Sí, no se preocupe, yo no creo tener mal sentido del humor, ¿ya? Por si acaso, creo. Pero, ya, otra pregunta muy importante, antes de continuar. Por ahí me dicen que si esto es delectivo, esto entra en común. Lo que sí, esta va a ser la única clase donde nosotros vamos a tener algunos contenidos al final de la clase que sí van a ser delectivos, que es una clase más o menos mixta. ¿Por qué? Porque para entender lo que pasa en común yo les recomiendo, y síganme el consejo, ir un poquito más allá de los conceptos para poder entender bien lo que ocurre con el tema del material genético, ¿ya? Entonces tenemos esta gran molécula que es el ADN. Ahora que nosotros sabemos que es el ADN, hace 200 años no se sabía, ocupamos, tengo buen ADN, ¿cierto? En vez de echarle la culpa a los genes, en realidad los genes están compuestos de ADN. Los nucleótidos están formados por algunos elementos, principalmente carbono, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno y fósforo, ¿ya? Y este código va a ser el molde para las proteínas que la célula necesita para poder funcionar, ¿ya? Recuerden que las proteínas hacen toda la pega. Las proteínas son las que se encargan de llevar a cabo casi todas las funciones de la célula. Todas las células van a tener distinto tipo de proteína y en el fondo cuando nosotros heredamos algo, en realidad lo que estamos heredando van a ser, el producto final de esa herencia va a ser las proteínas que se van a generar producto del ADN que heredamos, ¿ya? Entonces al final es como si nuestras características van a ser nuestras proteínas. Por ejemplo, el que una persona tenga el pelo crespo o tenga el pelo liso va a depender del tipo de alfa-queratina, que es una proteína que componga su cabello. Así de no es sencillo, así de simple. Bueno, tampoco es simple, pero así es la cosa, ¿ya? El ADN es una combinación de nucleótidos que va a permitir, en el fondo, generar este código del cual yo les hablo. Y se compone como una doble hebra. ¿Qué significa esto? Que son 2 grandes cadenas que van a interaccionar entre ellas mediante la formación de puentes de hidrógenos, que lo acabamos de ver en química, es una interacción intermolecular más o menos no tan fuerte, pero en este caso se generan muchos, pero muchos puentes de hidrógenos que van a unir 2 hebras que son distintas, ¿ya? Tanto la funcionalidad del ADN como su estructura van a depender de las combinaciones de nucleótidos a partir de los 4. Recuerden que tenemos 4 nucleótidos que se pueden combinar de distintas formas, ¿ya? Las clases son por el temario dado. Hasta la clase de hoy yo tengo que reconocer que estoy trabajando con el modelo DEMRE 2010 para el proceso de admisión 2019. El de este año todavía no lo ocupo porque salió hace un par de días, ¿ya? Obviamente tengo el trabajo de actualizarme. Sin embargo, nunca cambia demasiado. Todos los años es más o menos lo mismo, tiene alguna que otra actualización. Yo no solamente tenía que leerlo, también tengo que hacer la comparación. Por eso no alcancé a hacerlo durante estos días, ¿ya? Entonces, espero que entiendan la lógica de que con 4 nucleótidos yo empiezo a armar esta gran cadena que va a permitir escribir un código en base a esos 4 nucleótidos, ¿ya? Las combinaciones son las bases nitrogenadas, no estrictamente, ¿ya? Los nucleótidos, que son monómero, están compuestos de 3 integrantes que van a estar en todos los nucleótidos. Una base nitrogenada, una ribosa, que para el caso del ADN es una desoxirribosa, es una ribosa que tiene un oxígeno menos, algo habíamos visto en nuestra primera clase, y un grupo fosfato. La ribosa, o la desoxirribosa,
y el grupo fosfato lo van a tener todos, absolutamente todos los nucleótidos. Lo que sí va a cambiar va a ser la base nitrogenada. ¿Se acuerdan que yo les decía que teníamos 4 tipos de nucleótidos? Bueno, esos 4 tipos de nucleótidos, si yo pongo los 4 que son distintos y los comparo, van a tener la misma desoxirribosa, van a tener el mismo grupo fosfato, pero la única diferencia que va a haber entre ellos 4 son las bases nitrogenadas. ¿Ya? En el fondo van a dar la identidad de cada nucleótido. Y aquí está en este monito, tenemos aquí el grupo fosfato, SPO4, tenemos esta que es la desoxirribosa y la base nitrogenada. Abajo es más o menos lo mismo, fosfato, azúcar, desoxirribosa en el caso del ADN y la base nitrogenada. Ya, entonces, aquí están nuestras 4 bases nitrogenadas. Adenina, timina, guanina y citosina. Nombres que son muy, pero muy requete contra importantes en nuestras clases de biología y en la PSU de biología. Todos tuvimos algún profe de biología que nos tuvo horas en una pizarra poniendo A, T, C, G, A, T, T, G, T, T, C, G. Eso. Aquí están nuestras 4 bases nitrogenadas. En base a ellas se van a armar 4 distintos tipos de nucleótidos y con esos 4 tipos de nucleótidos vamos a poder establecer distintas secuencias de ADN que permiten grabar en el fondo todas nuestras características que dependen de las proteínas. Sofía pregunta, ¿y el ARN? Tranquilidad, estamos hablando del ADN aún. Ya vamos a ver lo que pasa con el ARN. Las bases nitrogenadas se pueden clasificar de acuerdo a su estructura. ¿Ya? Aquí está la molécula de cada una de las bases, una molécula tipo. Las purinas tienen doble anillo y las pirimidinas tienen 1. La adenina y la guanina son purinas y la timina y la citosina son pirimidinas. ¿Ya? ¿Cómo nos vamos a aprender eso? Hay una mnemotécnica súper famosa que es el pura agua, que me la dieron el año pasado. Yo ocupaba otra. Si yo digo pura agua, de hecho voy a tomar un poquito de agua. ¿Por qué? ¿Se le ocurre por qué? O agua pura, nos dice ahí Francisco. Pura de purina y agua de adenina y guanina. ¿Ya? Lo que yo había pensado, mi mnemotecnia antes, que ocupé en la universidad, era pura plata. Decía pura plata. ¿Por qué? Pura plata. ¿Cómo se escribe plata en la tabla periódica? AG. Entonces, con el pura plata yo tenía adenina y guanina. Ocupe la que usted quiera. Si se lo quiere aprender de otra forma y encuentra estúpido esto, cosa de usted. Lo que sí, recuerde por favor que la adenina y la guanina son las purinas y las pirimidinas, son la timina y citosina. ¿Ya? La estructura en doble hebra, recuerden que son 2 cadenas distintas que se unen producto de esos puentes de hidrógeno, depende de la interacción entre los nucleótidos y va a depender de las bases que tengan estos nucleótidos. Siempre la interacción que se va a formar va a ser entre distintos pares, adenina, timina, y entre citosina y guanina. No hay ninguna otra combinación posible en el ADN. ¿Ya? Siempre adenina, timina y citosina, guanina. Si se dan cuenta, aquí tenemos siempre una purina y una pirimidina. Para los que ya están preguntando qué es el uracilo, reemplácenlo. ¿A quién reemplaza el uracilo? Lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, A, T, C, G, hay que considerarlo sí o sí. Adenina, ya sabemos que una purina, timina es una pirimidina. Entonces, si el uracilo reemplaza la timina, ¿qué vendría siendo? ¿Ya? Vamos para allá. Los nucleótidos se enlazan uno con otro en la misma hebra. Si pensemos en una pura cadena, ¿cierto? Es una doble hebra de 2 cadenas. Pensemos en una sola. Un nucleótido se va a ir enlazando al siguiente por un enlace que se llama fosfodiéster, que se da entre el grupo fosfato y el azúcar desoxirribosa, en el caso del ADN. Hablemos de ribosa, cuando hablamos de ribosa hablamos en general. El azúcar que está aquí, que es una pentosa, ahí están los 5 vértices de ese pentágono. Bueno, esa es el azúcar. Y el grupo fosfato se unen y forman este enlace fosfodiéster. Entonces, en una fila vamos a tener siempre fosfato,
desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa, fosfato, desoxirribosa en una fila de este tipo, así me refiero. Y las bases nitrogenadas están aquí, ¿cierto? Unidas al azúcar, pero no forman parte como de este esqueleto. La interacción entre las cadenas, entre las distintas, ahora pensamos en dos cadenas distintas, se forma mediante los puentes de hidrógeno entre los pares adenina-timina y el citosina-guanina, y eso forma la doble hebra. Por favor, distinguir eso. No es lo mismo el enlace fosfodiéster que une a dos nucleótidos de la misma cadena que el enlace que es un puente de hidrógeno que une las bases nitrogenadas de cadenas distintas, y que en el fondo es el que genera la unión entre estas dos cadenas formando la doble hebra. Ya son cosas distintas. Así que les recomiendo que hagan esa notación en su cabeza. Ahí abajo están esos enlaces de hidrógeno, los que están en azul abajo, adenina, timina y guanina, citosina. El glucosídico, ¿qué unía? Pregunta por ahí Antonia. Vamos a entrar en glucosa. Glucosa con glucosa, ¿qué podría formar? No quiero entrar en complicación. ¿Ya? Carbohidrato. Ahí lo dijo Francisco. El ADN es un código escrito en una cadena que debe leerse sí o sí en el sentido correcto. ¿Ya? Por lo cual se establece una dirección de hebra en base al extremo que quedaría libre entre el primer y el último nucleótido. Por muy larga que sea esta cadena, siempre va a haber un primero y un último. Y en base a eso se establece el orden. El orden 3' se refiere al lado de la cadena donde existe un OH del azúcar del nucleótido respectivo. Desde este OH se enlaza al grupo fosfato del nucleótido siguiente en la cadena. ¿Ya? Déjenme ver si lo encuentro en la imagen. Pasemos, esperen, un poquito. Y el enlace 5' se refiere al lado de la cadena donde existe un grupo fosfato unido al nucleótido, y este grupo fosfato actúa como en anclaje para el nucleótido siguiente. Me gusta mucho más esta imagen. ¿Qué tenemos en esta imagen? Miren. Tenemos a un nucleótido. No voy a desaparecer de acá. El nucleótido ya está formado por su grupo fosfato, su pentosa y la base nitrogenada. La base podría ser purina o pirimidina. Tanto la base nitrogenada como el azúcar ribosa, desoxirribosa en este caso, están formados por carbonos, ¿cierto? Los esqueletos son de carbono, y a esos carbonos se les pone un número. En el caso de la base nitrogenada se ocupa el número carbono 1, carbono 2, carbono 3 y carbono 4. Para la pentosa, el azúcar, se va a ocupar también números, pero para distinguirlo, que no se nos confunda los carbonos del azúcar con los del carbono de la base, a los del azúcar se les pone el prima. Entonces en vez de ser el carbono 1, se le pone carbono 1'. ¿Ya? Me equivoqué, miren, me equivoqué aquí. Resulta que esta es una pentosa que es una ribosa, no es desoxi. Estamos ocupando la imagen al ARN. Da lo mismo. Hay una pentosa, hay un fosfato y hay una base nitrogenada, que eso va a formar un nucleótido, ¿ya? Tanto la base nitrogenada como el azúcar, la pentosa, van a estar formadas de carbono, ¿ya? Entonces, y ambos de hecho son anillos de carbono. ¿Cómo podemos distinguir nosotros cuál es carbono? Si yo ando buscando ese carbono, ¿cómo sé cuál es? Lo que hacemos es ponerle número, ¿ya? Pero vamos a tener que diferenciar entre los carbonos de la pentosa y los carbonos de las bases nitrogenadas, porque son más o menos parecidos. Son moléculas que tienen cierta similitud. Ambas tienen anillos. Allá abajo están las pirimidinas y las purinas, que estarían ahí arriba puestas, ¿cierto? Entonces, a los carbonos de la pentosa los vamos a llamar, es una cosa súper arbitraria, 1', por ejemplo, o 2'. Por eso siempre un carbono que sea parte de la pentosa va a estar el numerito carbono 1 y una prima, una comilla arriba. Va a estar el carbono 2 y una comilla, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso nos indica que esto, que son el 1', 2' o 3', son los carbonos de la pentosa, no son carbonos de la base nitrogenada. Los carbonos de la base nitrogenada van a ir con el numerito solo, ¿ya? Entonces, cuando hablemos del carbono 3', estamos hablando de este carbono o este extremo de la base
nitrogenada, y el 5' vendría siendo este extremo, pero, perdón, de la pentosa, y el 5' vendría siendo ese extremo de la pentosa. ¿Ya? ¡Ay! Ya quedaron todos colgados. Vamos de nuevo. Todo de nuevo, no se preocupen. A mí me va a borrar, no me va a borrar. Del principio. Esto es un nucleótido, ¿cierto? Todos, absolutamente todos los nucleótidos van a estar formados de un fosfato, que es el que está ahí arriba. Fosfato. Una pentosa, que es un azúcar. En el caso del ADN es desoxirribosa, esa vendría siendo la pentosa. Y una base nitrogenada que puede cambiar y va a dar la identidad de cada nucleótido. ¿Ya? Hasta ahí vamos más o menos con lo que habíamos visto antes. El fosfato estaba compuesto por un fósforo y oxígeno, pero la pentosa y la base nitrogenada son anillos que están compuestos en su mayoría de carbono, son esqueletos de carbono. El tema es que nos resulta muy útil ponerle números a esos carbonos para ordenarlos y para saber cuál es cuál, porque recuerden que los enlaces no se forman en cualquier lado. Entonces, para poder saber cuál carbono es cuál, vamos a ponerle número. El tema es que a la hora de ponerle números vamos a tener el problema que vamos a tener carbonos de la pentosa y vamos a tener carbonos de la base. Entonces, lo que hacemos para asegurarnos de que no nos vamos a confundir entre los carbonos de la pentosa y los carbonos de la base es que independiente de cuál sea el número del carbono, por ejemplo, si yo tengo el carbono 3 de la base, va a ser el carbono 3 nomás. Pero si yo tengo el carbono 3 de la pentosa, voy a poner el 3 y va a ser 3 con comillas. Es una convención súper arbitraria, pero es para ponerle en el fondo que este es un carbono de la pentosa. El 3' es el carbono 3 si contamos así, pero en la pentosa. El carbono 3 así nomás, sin nada, es el carbono 3 si empezamos a contar uno en uno, pero en la base nitrogenada. ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, cuando hablamos del extremo 5' sería el extremo donde este carbono 5 de la pentosa queda libre, y el 3' sería donde este carbono de la pentosa quedaría libre. Son dos extremos distintos en la molécula de ADN. ¿Ya? Por ahí ya están preguntando qué pasa con el OH que tiene esta pentosa. Yo les decía, dependiendo de la molécula, es si esa pentosa va a tener o no ese OH. En el caso del ADN tenemos una desoxirribosa que tiene un OH menos, un oxígeno menos. Pero también el ARN tiene la ribosa así nomás y podría tener eso, ¿ya? Vamos para allá, no se confundan. Por ahora, la molécula de ADN tiene una pentosa que es la desoxirribosa, ¿ya? La doble hebra tiene se dispone tridimensionalmente como una doble hélice dextrógira. ¿Qué significa eso? Que gira hacia la derecha con términos de giro súper poco específico, porque cuando uno gira y después gira para el otro lado. Dextrógiro significa que es igual como gira el reloj, ¿ya? Y para pensar en un giro de una molécula que es una espiral, si vemos la espiral así, tendríamos que ponernos al lado, mirarlo hacia allá, y ahí veríamos que va girando hacia allá con respecto a el giro del reloj, ¿ya? Entonces eso significa dextrógiro. Si yo lo miro de este lado y hacia allá, o si lo miro para el otro lado, el giro va a ser para los dos lados dextrógiro, ¿ya? Igual que el reloj. ¿Dónde vamos a poder encontrar el ADN? Ya sabíamos que esta molécula de ADN en los eucariontes se encuentra dentro del núcleo. Para los eucariontes es súper importante proteger esta molécula porque tiene guardado todas las indicaciones de cómo funcionar. Entonces está dentro del núcleo. En el caso de los procariontes, que son más rudimentarios, no tienen núcleo, no tienen ningún compartimiento extra, por lo cual va a andar dando vueltas por ahí este ADN en esta estructura que se llama nucleoide, pero en realidad anda en el citoplasma dando vueltas el ADN. Los plásmidos, que eran estas secciones de ADN con información genética que podían transmitirse entre bacterias, y las mitocondrias y cloroplastos de los eucariontes tienen ¿cómo se llama? Tienen guardado ADN. Y los virus de ADN. Los virus también son un segmento de ADN que se aprovecha de toda la maquinaria de las otras células para poder ir replicando y generando proteínas propias. ¿Ya? El ADN
Si bien yo he descrito un montón de características estructurales, es una molécula que puede cambiar de acuerdo a las circunstancias del medio. Hay 3 tipos que se han caracterizado, de los cuales todo lo que yo he hablado hasta ahora corresponde a un tipo, que es el mayoritario. Casi siempre está así. Pero si yo tengo un ambiente más condensado, donde hay baja concentración de agua, se nos empieza a secar el ambiente en la célula, se mantiene una hélice dextrógira, pero se empieza a condensar esto, ¿ya? Entonces esta ADNA, que está ahí, es una estructura que es muy similar, pero que se empieza a condensar un poco en ambientes donde hay poca agua. En este caso sería el de la izquierda, el que está en rojo. Se dan cuenta que está un poquito más apretado todo. Eso es porque si yo pongo el ADN en un ambiente de poca agua, un ambiente más seco, empieza a ocurrir eso. El ADN B es el que hemos descrito hasta ahora, el estándar, dextrógiro con cierta longitud de giro, que es el que ocurre más o menos habitualmente. Y el ADN Z es algo mucho más atípico, el laxo y el levógiro, o sea, gira para el otro lado y puede darse ocasionalmente en ciertas zonas donde haya mucha guanina y citosina, ¿ya? Pero ocurre de forma menos frecuente. ¿Afecta esto a los genes? No. A la estructura de los genes no debería. Y con respecto a la expresión de los genes, vamos a ver más adelante que para que haya expresión de genes sí o sí tiene que desarmarse la doble hebra. Entonces al final eso no debería tener mucha implicancia. Eso de la información que se podía transmitir en las bacterias, pregunta Francisco, era la transformación bacteriana. Efectivamente, hay formas de ir moviendo información en bacterias. Lo vamos a ver mucho más adelante. ¿Ya? Y hay un experimento famosísimo, que es el experimento de Griffith. Yo voy a salir de acá para explicarles bien el experimento de Griffith. Señor Frederick Griffith, en 1928, antes de que nosotros supiéramos que existía el ADN, que existía todos los nucleótidos, todo lo que hemos hablado se sabe hace muy poco, el señor Griffith fue una de las personas gracias a las cuales se sabe que existe el ADN. Él estaba estudiando 2 cepas distintas de una bacteria, ¿ya? Una bacteria S, que era lisa, y una bacteria R, que era rugosa. Estamos hablando del mismo tipo de bacteria, pero 2 cepas distintas, ¿ya? Piensen, por ejemplo, en que ustedes pueden comer distintas cepas de una uva, ¿ya? Hay distintas cepas de uva, pero todas son uvas, ¿ya? Así como tenemos uvas blancas y uvas tintos, pero ambas son uvas, también tenemos cepas de bacterias. En este caso tenemos una bacteria con distintas cepas. La cepa S y la R, ¿ya? La R es virulenta, ¿ya? Es capaz de... No, perdón. La S, ambas eran virulentas, pero la S era la que mataba a los ratones. Estoy mirando arriba el monito por si ustedes lo ven. Me ayudan, sí, me confundo porque veo en muy mala definición, ¿cierto? Si se inyecta la bacteria S, los ratones mueren. Y si se inyecta la bacteria R, los ratones no mueren, sobreviven perfectamente, ¿ya? Entonces la S es mortal y la R no es mortal. Sin embargo, si que la bacteria S se calienta y se inyectaba, no ocurre absolutamente nada, no se mueren, porque se asume que las bacterias se mueren al calentarlas y entonces no hay bacteria viva que mate después al ratón. Pero si se inyecta la cepa S muerta, después de calentarla, y se mezcla con la R viva, los ratones se terminaban muriendo igual. Y después de hecho se podían aislar en los cadáveres del ratón bacterias S vivas, siendo que anteriormente se habían calentado y se habían muerto. Entonces aquí tenemos una paradoja, una contradicción que era muy difícil de explicar y que dio la idea de un elemento transformante. Algo había dentro de estas bacterias S que, pese a estar muertas, después esa información se conservó e hizo que las R fueran capaces de matar igualmente a las bacterias, a los ratones, ¿cierto? Entonces se planteó esta pregunta, señor Griffith. ¿Las bacterias S sobreviven al calor? ¿Las bacterias S pudieron revivir después de meterse en el ratón? No. Lo que dijo Griffith, que fue básicamente la razón por la cual nosotros seguimos estudiando esto, es que él determinó la existencia de un factor transformante. ¿Qué dijo él?
¿Pudieron las cepas R transformarse en virulentas utilizando alguna sustancia que quedó dando vueltas después de que las S se murieran? Y 15 años después se logró comprobar que efectivamente existe una sustancia que quedó dando vueltas ahí, pese a que se habían muerto las bacterias S, quedó dando vueltas algo de ellas que permitió que las R después se transformaran en mortales. Entonces, al final, ese elemento transformante, ese elemento que generó el cambio de las R, hoy se sabe que es ADN. ¿Ya? Hace 15 años después del experimento de Griffith se dieron cuenta que no era ni un lípido, ni un polisacárido, ni una proteína. Se dieron cuenta que era una molécula distinta, que es el ADN, y hoy en día se sabe que ese factor es en el fondo, los plásmidos de las bacterias que están compuestos de ADN. Con eso nace la famosa idea de la genética molecular. ¿Ya? Pensar en la genética no como lo hacía Mendel, solamente preocupado de lo que se heredaba, sino ya pensar en las moléculas que están implicadas en la expresión génica o genética. ¿Ya? Este experimento es súper importante. Básicamente lo que hizo fue darse cuenta que existían características que no dependían estrictamente de la célula, que había algo dentro de la célula que podía conservar las características que la célula tenía. ¿Ya? Entonces, posterior a eso, después se armó el modelo de ADN en el cual los señores Watson y Crick lograron explicar una imagen tomada por la señorita o señora Rosalind Franklin, ¿ya? Persona a la cual rara vez se le hace hincapié. De hecho, el modelo se llama de Watson y Crick. ¿Ya? Esa foto que dio origen al modelo la tomó la señora Rosalind Franklin, ¿ya? Y Watson y Crick supieron explicar y plantear en base a esta imagen el modelo que nosotros conocemos de la doble hebra, de la hélice. ¿Ya? En el fondo esto es como una hélice que está siendo vista hacia adentro. Este modelo propone que las 4 bases nitrogenadas coexistían en 2 cadenas antiparalelas, unidas por enlaces de hidrógeno, siguiendo un sentido de extrógeno de enrollamiento. Los principales pilares de esto serían los enlaces fosfodiéster y los enlaces de hidrógeno. En el fondo lo que nosotros hemos explicado al principio de la clase es el modelo que plantearon Watson y Crick, pero producto del trabajo de Rosalind Franklin, persona a la cual no se le da mucha importancia. Las ventajas biológicas de este modelo son el equilibrio físico-químico de las bases nitrogenadas. En el fondo estos sostiene por qué el ADN es tan estable, y la posibilidad de optimización de la replicación y la mantención de la molécula y una eficiente forma de preservar las secuencias génicas. En el fondo, este modelo no solamente es bonito, sino que también nos explica el comportamiento que tiene el ADN, la estabilidad que tiene, y que a pesar de ser estable, no está en el fondo resguardado porque tiene que ser utilizado. ¿Ya? Entonces esta doble hebra tiene que abrirse a veces para permitir que entren las proteínas o las enzimas que van a llevar a cabo la transcripción, que es lo que vamos a ver ahora. ¿Ya? El ADN, esta molécula gigante, es muy, pero muy grande. Es más grande que una célula. Si la desenrollamos, no cabe en la célula. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo que meter una cuerda que mide 2,5 kilómetros en una pieza? Tengo que enrollarla, si no, no me va a caber nunca, porque el espacio que tiene no permite en el fondo disponerla de forma desenrollada. Entonces, si la hebra de ADN se encontrara desenrollada, alcanzaría una longitud completamente imposible de alojar dentro de la célula, por lo cual debe enrollarse y compactarse incluso en estructuras llamadas cromosomas, ¿ya? Y los cromosomas son el resultado de enrollar este gran hilo que vendría siendo el ADN. Es como la madeja. Una madeja de lana sería un cromosoma. En los seres humanos tenemos distintas madejas. Tenemos 23 pares, un total de 46 cromosomas. Y la molécula de ADN se encuentra asociada a proteínas llamadas histonas, las cuales condicionan su compactación. La molécula de ADN se encuentra asociada a histonas, que son unas proteínas cuya función es condicionar el enrollamiento. Yo les decía que era como un carrete, pero el carrete donde se enrolla el hilo, que sirve como base para poder enrollar sobre ella, en el fondo, esta gran hebra de ADN.
Luis Lozano pregunta si se puede modificar la genética como se ve en la ciencia ficción. Directamente como en la ciencia ficción no, hay unas películas que van demasiado lejos. Recuerde que la composición genética, sobre todo de seres eucariontes y pluricelulares como los mamíferos, es muy compleja. No es como poder editar tan arbitrariamente la cosa, ¿cierto? Pero sí existe una técnica, la cual le recomiendo leer, que se llama CRISPR-Cas9. Parece un chiste el nombre, pero CRISPR es una técnica que genera mucho debate porque en teoría permite la edición genética de embriones humanos. Se ocupa actualmente para editar genéticamente un montón de organismos, pero podría ser perfectamente viable con humanos y con embriones, lo cual ha generado un montón de debate y le recomiendo pegarle una leída a eso, CRISPR-Cas9. De todas formas, vamos a ver algo antes de terminar esta clase. ¿Ya? Por ahí Benjamín nos pregunta que Wilkins mostró la foto 51 sin el consentimiento de Rosalind Franklin. Mire cómo nos aporta Benjamín información que yo no manejaba para nada. Por ahí nos preguntan si podía repetir el tema del factor transformante. El tema del factor transformante, en el fondo, que lo que planteó Griffith fue que pese a haber matado las bacterias que eran virulentas, que producían la enfermedad, una vez que agarraron lo que quedó como los cadáveres, los cuerpos, entre comillas, de las bacterias, y al unirlas o juntarlas con las bacterias vivas que no deberían causar enfermedad, terminaron todo este montón, todo este menjunje de cosas, terminó igual matando a los ratones. Y eso es porque en el fondo, en toda esta mezcla, en todos los cadáveres, entre comillas, de las bacterias muertas, quedó esta molécula de ADN que posteriormente se introdujo en las bacterias que estaban vivas y que no eran virulentas y generaron bacterias que mataron a los ratones. Recuerden que en las bacterias sí se puede transmitir la información genética de esa forma, porque estos son plásmidos. En el fondo, entre bacterias se puede meter o editar, entre comillas, la información genética. Son mucho menos estables su composición genética en relación a los eucariontes. ¿Ya? Dicho eso, lo que siempre insisto es en el famoso dogma de la biología molecular. El ADN va a ser portador de la información genética. Esta información es responsable de las características del ser de cada individuo. Como lo decíamos al principio con el ejemplo del futbolista, que el hijo debería salir futbolista. En el fondo uno podría presumir que se conservan ciertas características de los progenitores. Pero hoy en día la biología molecular, en su dogma central de la biología molecular, nos dice que el ADN en el fondo está ahí porque va a ser el molde de una proteína. Y este ADN se va a transformar en otra molécula que se llama ARN, que va a salir del núcleo, va a llegar al ribosoma y ahí recién se va a formar la proteína. Esta proteína funcional que va a llevar a cabo su trabajo dentro de la célula. Y todo este conjunto de proteínas que se generen van a ser, en el fondo, las que van a determinar las características de cada una de las células que las generen. Los nucleótidos presentes en las secuencias de ADN van a ser transcritos a una secuencia de ARN. Por cada nucleótido de ADN se genera un nucleótido complementario de ARN mensajero. Son de los 4 nucleótidos que existían en el ADN, ¿se acuerdan? Adenina, timina, citosina y guanina. 3 se ocupan, pero la timina se reemplaza por uracilo. ¿Ya? En el ARN. En el ARN no existe timina, sino que existe uracilo. Entonces, si yo tengo una adenina en el ADN, esa adenina debería generar como complemento una timina de ARN, pero en el ARN no podemos tener timina, sino que tenemos uracilo. ¿Ya? Así vamos a trabajar y hay un montón de ejercicios que vamos a trabajar con respecto a esto. Por cada 3 nucleótidos de ARN mensajero en el ribosoma se va a generar un aminoácido de la proteína que se va a sintetizar al final, conociéndose esta unidad de 3 nucleótidos de ARN mensajero como codón. En los ribosomas ocurre el proceso de traducción, que es otra cosa distinta, donde el ARN mensajero se transforma en aminoácidos y se va a formar el enlace peptídico
que va a unir a todos estos aminoácidos y va a formar una estructura primaria de una proteína, que es básicamente el objetivo final que se busca, la proteína, ¿ya? Entonces, transcripción es el proceso donde se pasa de ADN a ARN, y traducción es donde, a partir de ARN y afuera del núcleo, se genera una proteína en el ribosoma. Señor Luis Lozano, que me preguntó con respecto al tema de si se puede editar genéticamente algo como en la ciencia ficción. En la ciencia ficción yo he visto películas muy locas, los X-Men, que no la he visto, pero sé que son mutantes que ya, no sé, pues a uno le salen cierto como garras, o que uno controla el clima, o cosas así. Eso ya es ir demasiado lejos. Pero yo le quiero dar un ejemplo que siempre me gusta ocupar con respecto a lo que es la edición genética. Nosotros vamos a tener una clase completa de ingeniería genética, donde voy a repetir esto. Esta historia, una historia, miren, dedicada a don Luis Lozano, que hizo esa pregunta. Hace un par de años, unos científicos en las costas de Canadá, si no me equivoco, descubrieron que había una medusa que de noche emitía una luz verde que es fluorescente, ¿ya? Las medusas, ustedes las conocen, son como unas bolsas gigantes que andan en el mar, que no tienen mucha gracia. Bueno, esta tenía la gracia que emitía esa luz fluorescente. Esos científicos se dieron cuenta que esa luz fluorescente depende de una proteína, que esa proteína se llama, o la bautizaron como GFP, ¿ya? Si no me falla mi memoria, Green Fluorescent Protein, ¿cierto? Proteína fluorescente verde. Así de sencillo, era la proteína que le daba la característica a esta medusa. Entonces, estos científicos que ya conocían el dogma de la biología molecular dijeron, si nosotros tenemos una proteína que genera esta característica, es porque es generada por un ARN mensajero que sale a partir de un segmento de ADN, de un gen, que es el que codifica o el que tiene la información para hacer esta proteína. Entonces dijeron, ya, y si agarramos la medusa, nos metemos dentro de la célula de la medusa y le sacamos ese gen y se los ponemos a otro organismo, ¿qué pasará? ¿Y qué pasa? Y bueno, ellos fueron y agarraron esta medusa, sacaron el gen, eso ahí es un vector, es básicamente cómo se puede cortar un gen y sacarle mediante muchas técnicas que no son tan fáciles de biología molecular. Se agarra un pedacito de gen, se recorta, se sacan un tubo de ensayo y ellos, ¿qué hicieron? Lo insertaron en un embrión de un organismo que no tenía nada que ver. ¿Y qué pasó? Pasó esto. Esta imagen no tiene ningún tipo de filtro o edición posterior, ni Photoshop, ni nada. Ahí tenemos una camada de ratas o ratoncitos, no alcanzo a distinguir, muy bebés, muy guaguitas, que son hermanos. Y algunos de estos hermanos, 3 de los 6, adquirieron esta característica, este gen, que es en el fondo el que le da esta capacidad de ser fluorescentes. Siempre, bueno, yo siempre que doy este ejemplo repito que este experimento igual rosa en lo antiético, porque más que demostrar que en el fondo la proteína se podía expresar en otro organismo, cosa que se podía haber demostrado de otra forma, mucho sentido no tenía, ¿ya? Pero en el fondo explica esto y una muestra muy evidente de lo que es el dogma de la biología molecular. Sí existen la posibilidad de poder agarrar un gen e introducirlo en otro organismo. ¿Se puede hacer esto en humanos? Bueno, hay técnicas. Técnicamente hoy día en embriones humanos se podría. El tema es las consecuencias éticas de eso. No es tan simple. Ahí las películas de ciencia ficción sí nos pueden dar un poquito de luces con respecto a lo que pasaría si es que lo hiciéramos a diestra y siniestra, ¿ya? Pero no me quiero ir por ese lado. Por ahora les dejo que esto se puede hacer. Este es el dogma de la biología molecular expresado en un ejemplo súper práctico. Se saca una proteína de una medusa y se termina expresando en una rata donde no tenía nada que hacer y la característica se mantiene, ¿ya? De este modo, para poder expresar la información que tiene el ADN, se van a llevar a cabo los siguientes procesos. Primero, la transcripción. Se genera una molécula de ARN mensajero a partir del ADN, ¿ya? Y eso va a salir del núcleo,
Pero antes de salir va a sufrir un procesamiento que se va a llamar splicing, que es recortarle pedazos que no son útiles, lo vamos a ver en la próxima clase, y también se le corta una colita que traía de muchas adeninas que iban juntas, que es algo que también vamos a ver en la próxima clase. Y posteriormente, ya fuera del núcleo, vamos a llevar a cabo la traducción. ¿Ya? Nosotros con esta clase vamos a quedar un poquito a medias, tuvimos problemas con la transmisión en vivo, les pido las disculpas, les ruego por favor, me imagino que si escuchan esto porque ya lo están haciendo, les ruego por favor que vean esta clase hasta el final. Las personas que la estaban viendo en vivo y que no pudieron seguir haciéndolo, les pido todas las disculpas, les envío un saludo y nos vemos la próxima semana. Los ejercicios de esta clase no los vimos porque la gracia de los ejercicios, creo yo, es hacerlo con ustedes en el chat. Así veo si el ejercicio les costó. Así veo si me equivoqué yo, qué puede pasar. Y esa interacción es la que nosotros buscamos. Ya muchachos, un saludo para todos. Las disculpas por nuestra caída de transmisión. Que estén muy, pero muy bien. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao.